Bueno, muy buenas, señores. Vamos a hablar de otro concepto del PHP para programar, que son los arrays. Bueno, ya sabéis que esto es una mariconada, porque si sabéis hacer arrays en otros lenguajes, hacer arrays en PHP es muy parecido. Lo único que veremos que, bueno, lo mismo que en otros lenguajes a lo mejor habéis visto arrays de unidimensionales y, por ejemplo, y de muchas dimensiones. Aparte de esos dos tipos, el PHP tiene un tercer tipo, que serían lo que llamamos los arrays asociativos. Por ejemplo, yo os dejaré esto en unos links en el Classroom, pero aquí veis, por ejemplo, que en el PHP Array, pues aquí tenéis arrays indexados y asociativos y multidimensionales, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí en Reference, pues vais a ver que están todas las funciones que se pueden hacer con los arrays, ¿vale? Que hay un montón, ¿eh? Yo no las voy a explicar todas, ni mucho menos, por no decir que no voy a explicar casi ninguna, sino que os voy a decir que están aquí para que veáis que las hay. Y, por ejemplo, en alguno de los ejemplos que vamos a ver, valga la redundancia, pues utilizaré alguna, pero lo que quiero es que sepáis que están. Y esto de aquí está aquí arriba, que es esto de aquí, y veis aquí están los indexados, los asociativos y los multidimensionales. Pues los voy a hacer en este orden. Primero voy a hacer los indexados, luego voy a hacer los asociativos y finalmente vamos a hacer los multidimensionales, ¿vale? Pues empecemos por los indexados. Los indexados serían los arrays normales, los arrays de una sola dimensión, ¿sí? ¿Vale? Muy bien, por ejemplo esto, ¿no? Pues tengo aquí el array Volvo con BMW, Toyota, y aquí, por ejemplo, también podría hacerlo de esta manera, pues ir asignando a cada una de las posiciones como se hace en C. ¿Veis? Abriendo el corchete, poniendo el 0 o poniendo el 1. O utilizando la función array. Es decir, yo puedo poner aquí, ¿vale? Yo en vez de hacerlo de coches, pues lo voy a hacer de notas, ¿vale? Y voy a poner $notas y aquí pongo la función array y luego aquí los valores. Por ejemplo, voy a poner un 9,7, un 8,6 y un 9,8, ¿vale? Punto y coma. Vale, si ahora yo quiero, por ejemplo, recorrerme este array, pues vamos a hacer un bucle, para ello vamos a utilizar un for, ¿no? Pues aquí tenemos el for y pues como los arrays del Java o del C o del C Sharp empiezan en 0, con lo cual este sería la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Con lo cual aquí le pondríamos un 3, ¿no? Porque es estricto. Y a cada vuelta de bucle de la i le vamos a poner un i más más. Esto lo hemos hecho en C, o lo habéis hecho en C un mogollón de veces, ¿no? Y ahora aquí hacemos un eco, o en Java, en el lenguaje que sea. Y aquí pues accedo a la nota, notas, abro corchete, $i, como haríamos en cualquier otro lenguaje, y me escribirá la nota. Y, por ejemplo, voy a poner aquí también que me escriba un salto de línea. ¿Vale? El salto de línea, vamos a poner un BR, el salto de línea en HTML, porque lo voy a mostrar en el explorador, ¿verdad? Y si ahora ejecuto esto, veremos que lo que me hace es poner 9,7, 8,6, 9,8. ¿Vale? Bueno, esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacer esto mismo es de la siguiente manera. Yo puedo, en vez de utilizar la función array, abro corchete, pongo los valores y cierro corchete. Valor 1, valor 2, valor 3. ¿Vale? Y si hago este mismo bucle, pues esto hace lo mismo que hacía antes. Vale, otra cosa interesante, ¿no? Pues, a ver, claro, ¿qué pasa? Aquí tengo un 3 porque aquí hay 3 valores, pero ¿qué pasa si alguien dice, vale, un 10, ahora hay 4, que tendría que poner aquí un 4? Vaya mierda, ¿no? Tendría que cambiar el programa para esto. ¿Qué? Pues, ¿hay alguna función de los arrays que me sepa decir cuántos son los elementos que tiene un array? Pues sí. Y entonces, pues, por ejemplo, vamos aquí, nos vamos aquí a los arrays de las funciones y aquí aquí nos piden una pequeña explicación. ¿Vale? ¿Cómo se llama esta función? Se llama count. Y aquí la tenemos, count retus de the number of elements in an array. Bueno, ya sabéis que mi inglés es de Murcia, pero bueno, lo que dice aquí básicamente es que devuelve el número de elementos que tiene un array. Vale, pues vamos a utilizarla. Vamos a utilizar la función count y como parámetro le vamos a pasar a nuestro array, que es notas. Y entonces esto, aunque le hayamos puesto un elemento más, pues va a funcionar perfectamente. Vale, vamos a pararlo, vamos a volver a darle y me va a enseñar mis 4 notas. ¿Sí? Y si pusiese 5, pues 5. ¿Vale? Esto es como un array unidimensional normal y corriente que tendríamos en Java o en C. Otra manera de recorrer esto, y así también vamos a hablar ya del for each, que tenía ganas de hacerlo, es que vamos a ver este nuevo bucle que es el for each. Vamos a escribir aquí debajo para que veáis la diferencia que tiene con el for. Vamos a poner aquí un for each y fijaros. También existe for each en Java, que lo habéis visto seguramente o no, y en C Sharp. Son un poco diferentes, vamos a ver que aquí no son iguales del todo. Yo os voy a explicar el del PHP. Básicamente, esto primero de aquí que tendríamos que decir es qué array
vamos a recorrer. También sirve para recorrer listas de objetos, ¿eh? El for each, por ejemplo, el array, este se llama notas. Vale. Bueno, esto de la clave ya lo explicaremos, ahora lo vamos a quitar cuando veamos los arrays asociativos. Y vamos a dejar solamente el value, que esto también podríamos ponerle cualquier nombre, por ejemplo, nota. Es una variable que me creo yo. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, pues el for each lo que va a hacer es que en vez de decirle que empiece por la posición 0 para que empiece aquí, siempre va a empezar por el principio. Entonces va a coger la primera posición y el valor que hay dentro, que es el 9,7, lo va a poner dentro de esta variable, de nota. Y cuando hagamos el siguiente bucle, lo que va a hacer, en vez de hacer el i más que hacemos aquí, lo que va a hacer es ir al siguiente, a la siguiente posición el solito, y a la siguiente, y a la siguiente, y la vamos a ir poniendo en nota. Y cada vez que tengamos una nota distinta. ¿Y cuándo acaba? Cuando llega al final. No hace falta controlar cuántas posiciones tiene, porque él va haciendo el siguiente, 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 y cuando llega al último y ve que no hay más siguientes, pues para. Y ahora aquí podríamos hacer algo parecido a esto, no igual. Veréis que cambia un poco, porque claro, ¿qué queremos mostrar? Aquí no tenemos un índice, ¿no? Pues no tenemos que mostrar un índice. En vez de mostrar notas de algo, voy a mostrar esta variable, que es la variable nota. Y entonces aquí voy a escribir la nota. Y esto de aquí vamos a poner un comentario. Vamos a parar, vamos a grabar. Y vais a ver que este for each hace lo mismo que el for de antes, pero sin utilizar un índice. ¿Veis? Me está recorriendo. Y entonces, lo bueno que tiene el for each es que ni tenemos que controlar de dónde empieza, ni tenemos que ir sumando de uno en uno, ni tenemos que contar cuántos hay. Ya lo controla todo él. ¿De acuerdo? Y esto también va a servir para recorrer listas de objetos. Bueno, pues ya hemos visto un poco los arrays unidimensionales y además hemos aprovechado para ver el for each. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver son los arrays asociativos. Bueno, hemos explicado los unidimensionales, vamos a explicar los asociativos. Imaginaros, ¿vale?, de que en vez de como los unidimensionales, que tenemos la posición 0, la 1, la 2 y la 3, en vez de tener posiciones, lo que hacemos es asociar cada posición a algo, a una clave. Por ejemplo, yo podría poner aquí como clave el nombre de un alumno, por ejemplo, ¿no? Vamos a escribir esto de otra manera para que veáis cómo se escriben los asociativos. Yo podría aquí, por ejemplo, poner Francisco, ¿no? Pam. Y aquí pondré un igual y un mayor, como si fuese una flecha. Y entonces ahora tendría valor 9,7. Ahora lo mismo, pues yo qué sé, Isabel. ¿Vale? Y lo mismo, un mayor, tal, y tendría otro valor. Y ahora otro más, pues Mario. Un igual, un mayor y otro valor. Y por ejemplo, yo qué sé, Antonio. Pam, un igual, un mayor y el último valor. ¿Vale? Entonces lo que estamos diciendo es que el valor 9,7 está asociado, ¿vale?, a la clave Francisco. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, yo hiciese esto, $notas, y aquí en vez de un 0, pues puedo poner, por ejemplo, Francisco, ¿sí? Y si dices un eco de esto, ¿qué me saldría? Hola, se fue Jolie, pues me saldría 9,7, ¿no? Se supone. Bueno, vamos a hacer la prueba. De momento vamos a poner esto en un comentario. Grabamos, ejecutamos, a ver cuando esto se grabe, y veremos que me tiene que salir el 9,7. No sé que la he cagado, no la he cagado, está bien, ¿vale? Perfecto, accedemos a través de una clave, ¿sí? Bueno, pues eso es muy chulo porque puedo grabar algo que en vez de tener la posición o el índice, pues tengo como una especie, bueno, si Antonio lo escribo bien, estoy disléxico, pero ole, hombre, huevo. Antonio, escribo bien, ¿vale? Lo mismo que he hecho con Francisco lo puedo hacer con cualquiera. Vale, lo mismo que hemos hecho antes, aquí vamos a ver que el for each, ¿os acordáis que, bueno, si no, fijaros, lo voy a escribir otra vez el for each para que lo veáis. El for each tenía lo de la clave y el valor, ¿vale? Y nosotros hemos puesto esto, ¿sí? Si nosotros ahora aquí, por ejemplo, ponemos esto, le ponemos nota, y aquí hago esto, haría lo mismo, igual de bien que antes, pero en la clave además, ¿qué se me guardaría? Pues, por ejemplo, la primera vuelta de bucle tendría en la clave Francisco y en el valor 9,7. ¿Sí? Entonces, aparte de, por ejemplo, aquí decir que la nota es 9,7, podría aquí decir también, pues, $K, concateno, que concatenar en PHP es un punto, comillas, y yo qué sé, le ponemos algo para que se pare. Entre medias, pues un espacio, un guión, un espacio, y concatenamos la nota. Y entonces me va a salir, por ejemplo, Francisco 9,7, Isabel 8,6. Bueno, probamos, mejor verlo que te lo explique Francisco, ¿no?
Aquí lo vemos. Bueno, la hemos cagado. Dice que un definite variable en la 24. Venga, vamos a la 24, un definite variable. Es que esto no es variable, ¿no? Esto es notas, es el array que queremos recorrer. Bueno, grabamos, paramos, volvemos a ejecutar y ahora sí que supongo que saldrá correctamente. Bueno, me sale el 9,7 porque tenemos puesto esto de aquí que vamos a quitar. ¿Vale? Pero el resto es que sale Francisco, 9,7, Isabel, 8,6, Mario, 9,8 y Antonio, un 10. ¿Sí? Bueno, pues esto es un array asociativo. En el fondo solo no es más que eso, un array que se le asocia a cada posición una clave por la cual nosotros podemos acceder, ¿sí? Tanto para obtener su valor como para asignarle un valor, en vez de hacerlo con el índice. Bueno, señores, vamos a acabar con los arrays y para ello vamos a hablar de los arrays multidimensionales. Vamos a hacer un array multidimensional para que veáis cómo se hace. Pues, por ejemplo, imaginaros que yo tengo aquí una variable que se llama clase, sea igual, abro para escribir un array y ahora para hacer un array multidimensional, pues lo que haremos es que cada posición de este array será otro array. Por ejemplo, aquí voy a poner notas, pues 9, 7, 6, por ejemplo, coma, pues otra nota, 8, 6, 8. Y otra nota, por ejemplo, pues 9, 9, 9. ¿Vale? Vale, con lo cual lo que tenemos es un array que dentro tienes otros arrays. Por ejemplo, si yo quisiese, podría hacer esto, ¿no? De decir clase de 0, 0, ¿vale? Y si aquí le pongo un 7, lo que estaría haciendo es que este 9 me lo iba a machacar con un 7, porque en la posición 0, 0 nos estaría poniendo un 7. Muy parecido a como se hacía en Java o en C. Bien, por ejemplo, vamos a recorrer con un bucle este array que dentro tiene otro array de multidimensional. Pues fijaros, pues yo haría un for, ¿vale? Y aquí empezaría en el 0, utilizaría el count y aquí tendría clase, ¿vale? Y aquí haríamos otro for y aquí pondríamos una j y aquí pondríamos count y entonces si ahora le pongo $clase $i, ¿vale? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy accediendo a la primera posición, por ejemplo, cuando la i valga 0, esta será la primera posición, que es este array de aquí, con lo cual estoy contando cuántos elementos hay aquí. Y entonces, pues yo ahora aquí lo que haría era, por ejemplo, puedo hacer un echo y decir que me muestre $clase $i y abro otro corchete y pongo $j, ¿vale? Y le voy a concatenar, pues por ejemplo, con un espacio en blanco, punto y coma, y a cada línea voy a hacer un salto de línea para que se vean las notas de cada array por separado en cada línea. Sí, o sea, saldrá una línea en la que veremos el 976, otra que veremos el 868, el 999. O sea, grabamos, ejecutamos y si no nos hemos equivocado, veremos aquí, pues nos hemos equivocado en la línea 21. Vamos a la línea 21. Aquí me falta un punto y coma. Y aquí lo tenemos, 976, 868, 999. ¿Vale? Estamos recorriendo un array multidimensional, bueno, en este caso de dos dimensiones. ¿Vale? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, podemos mezclar, ¿no? Podemos hacer arrays de más de una dimensión, pero que también sean asociativos? Por ejemplo, imaginaos que yo aquí cambio esto y le pongo, por ejemplo, pues aquí pongo Francisco. Aquí pongo Isabel. Y aquí pongo Mario. ¿Vale? Venga, entonces ahora en vez de hacer un bucle con for, vamos a poner un comentario y vamos a hacer un bucle con un for each.
un for each. Y entonces nos vamos a recorrer clase, ¿sí? Y aquí lo que vamos a recoger es una clave, ¿vale? Y esto de aquí serían notas, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué haríamos? Pues en la primera vez tendríamos Francisco en la clave y en notas tendríamos todo este array. Con lo cual, ahora que tendríamos que hacer aquí, pues por ejemplo, otro for each, ¿vale? Y recorremos notas. Aquí no me hace falta el key. Y aquí en vez de value voy a poner nota. ¿Vale? Con lo cual, lo que haría ahora esto sería dentro de esta nota coger el 9 y ponerlo aquí y ahora lo vamos a mostrar. Pues ahora aquí vamos a poner un echo $nota, ¿vale? Para mostrar la nota, ¿sí? Y le vamos a concatenar también un espacio en blanco para que se vea bien y vamos a ponerle el salto de línea también. Pues hacemos otro echo, ¿vale? BR y punto y coma, ¿sí? Vale, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos recorriendo este array, sí, pero como es con el for each no necesitamos saber ni la longitud ni nada, estamos metiendo en la clave, por ejemplo, Francisco, y el value sería otro array que son las notas. Y ahora cogemos este array, le ponemos la nota, que sería coger el 9, el 7, el 6, y lo vamos mostrando y vamos haciendo. Vamos a ver si esto es correcto. Y aquí lo vemos, 976, 868, 99. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto los arrays tanto multidimensionales como asociativos como unidimensionales. ¿Veremos también más arrays asociativos? Sí, porque por ejemplo vamos a ver que todos los super arrays o las variables super globales que tiene el PHP, que ya las veremos cuando hagamos los get, los post, la session, etcétera, son arrays asociativos. O sea que veremos más cosas sobre arrays.